quiero que estudiemos esta noche tres preguntas que todos nos hemos hecho. Tres preguntas que están en nuestros corazones como hijos de Dios. Y la número uno es: ¿por qué es importante orar? Número dos: Dios está enojado conmigo porque en ocasiones no logro vencer el pecado. Y tercer pregunta: ¿cuál es el problema de la rebelión? Yo quiero que estudiemos estas tres preguntas y con la ayuda de la palabra de Dios poder tener una respuesta práctica para nosotros desarrollarla en nuestro diario vivir. Ok, vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Pedimos que en el nombre de Jesús nos dé la sabiduría para entenderla, el corazón humilde y receptivo para recibirla, y que en el nombre de Cristo produzca un fruto del 30, del 60 y del 100 por uno en nuestras vidas. Amén. Ok, ¿por qué es importante orar? ¿Por qué es importante orar? Yo creo que así como las ramas cuando se separan del tronco no pueden dar fruto, así nosotros cuando nos separamos de tener una relación íntima a través de la oración, entonces comenzamos a disminuir en fruto y el fruto comienza a ser nulo en nuestras vidas espirituales. Entonces es bien importante entender que la oración es la que nos conecta con Dios. Entonces, una vida cristiana sin oración es una vida sin fruto. Es una vida donde tú no experimentas la presencia de Dios y lo que Dios hace en las vidas que se disponen a buscarle. Yo no sé si recuerdas, pero en el libro de Éxodo narra la palabra de Dios que Moisés, cuando subía a buscar a Dios, él regresaba al pueblo con un brillo que le tenían que poner un velo. ¿Por qué? Porque era un brillo donde todo mundo podía ser encandilado y sabían que Moisés había estado con Dios. Entonces, esto es una ilustración y un ejemplo de lo que pasa cuando tú y yo vivimos en oración a Dios. Se nos nota. Y los primeros que nos notan son nuestros seres amados que tenemos a nuestro lado todos los días. Tu esposa, hombre, nota cuando tú eres un hombre de oración. Tus hijos notan cuando tú oras. Y no que oras por los alimentos, y no que oras como nomás en tu necesidad, no, sino constantemente tienes una relación con Dios, porque orar es platicar con Dios. Porque orar es tener una comunicación con Dios. Ahora, yo te voy a decir algo, pero yo he tenido amigos, te voy a dar este ejemplo, yo he tenido amigos donde nuestra amistad no ha ido a un nivel más allá, ¿verdad? De pláticas como el clima, deportes, ¿verdad? Eh, Algún partido que estuvo de moda días anteriores. Yo he tenido amigos donde, pues sí, pláticas superficiales, pero nunca hubo esa plática profunda. ¿Por qué? Porque no se dio la sinceridad y la transparencia. Y esas amistades, por lo general, son ocasionales o estacionales. Pero las amistades donde tú puedes abrir tu corazón, desnudar tu alma, esas amistades perduran. Y cuando tú y yo pensamos en oración, tenemos que pensar en una vida sincera de oración. ¿A qué me refiero? Donde tú tienes la confianza de meterte en oración con Dios y ser transparente con Él. Ahora, hay algo muy cierto que muchas veces pensamos que, bueno, pues entonces si Dios quiere que sea sincero, le voy a hablar como mi mejor amigo. Ok, puedes hablarle con esa confianza, pero nunca perdiendo el respeto. Es como yo con mis hijos. Yo quiero que ellos tengan en mí una paternidad amigable, pero no quiero que pasen el límite del respeto. ¿Por qué? Porque no es sano. Soy su padre.
Quiero que ellos vean una paternidad amigable donde ellos puedan abrir su corazón conmigo, pero no es sano si se pierde el respeto. Así igual Dios merece nuestro respeto, pero también podemos tener la confianza porque su trono es un trono de gracia, no es un trono de juicio, de acercarnos confiadamente a Él en oración y en ruego. Ahora, podemos entender con esto también que muchas veces pensamos que la oración es mucha palabrería. Y muchos oran de esta manera: oh sempiterno Dios, grande, poderoso en los cielos. Y está bien en cierta manera, pero recordemos este principio. A Dios no le tenemos que recordar quién es Él. Más bien nosotros tenemos que recordar quién es Él. Entonces por eso Jesús, ahí en Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabrería es igual a religiosidad. Dice: pues semejantes a ellos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, es bueno obviamente citar versículos en la oración para recordarnos quién es Él. Señor, gracias porque tu palabra dice que tu espíritu nos anhela celosamente, pero recordando que no por tanta palabrería seremos escuchados. La oración, más que labios, más que fruto de labios, también es disposición del corazón. Entonces, cuando tú oras, tienes que acercarte con sinceridad y con un corazón dispuesto, no solamente a abrirte delante de Dios, sino a escucharlo a Él, a escucharlo a Él. Y Dios siempre va a hablar, porque si vamos a hablar de la oración, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y una oración elevada a Dios siempre va a tener respuesta a tu espíritu, a tu corazón, por medio de la escritura. Entonces, si tú quieres aprender a orar, aprende a orar. Y aprender a orar es aprender a escuchar a través de la Biblia, a través de ese tiempo de intimidad con Dios. Ahora, fíjate bien lo que dice Jesús: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces alguien pudiera decir: bueno, entonces ¿por qué orar? Si ya Dios sabe de qué tengo necesidad, entonces ¿por qué orar? ¿Para qué orar? Bueno, porque la oración desarrolla nuestra fe y porque Dios ha destinado y ha formulado y quiere que oremos. ¿Por qué? Porque esto de la oración se trata de la confianza de un hijo hacia un padre. Y Dios quiere que nos acerquemos confiados como un hijo con su padre se acerca confiado. Amén. Inmediatamente Jesús, después de este verso 8, en el verso 9 de Mateo 6, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Inmediatamente Jesús enseña la oración del Padre nuestro. Ahora, ¿por qué Jesús enseña la oración del Padre nuestro? Bueno, porque Él nos está dejando un modelo, no solamente un bosquejo, pero un modelo de lo que la oración representa para poder vivirla. Jesús está diciendo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Esto nos habla de cómo orar, con qué confianza orar, reconociendo que Dios es mi Padre, reconociendo que un padre jamás se va a resistir al abrazo de un hijo, a cuidar de un hijo, a proveerle a un hijo. Con esta confianza Jesús nos está enseñando a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La frase número 2 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esto es una oración de rendición. Y Jesús nos está enseñando con esto: oye, cuando tú oras, la confusión que pueda haber en tu vida es disipada. Ay, es que no sé qué hacer.
¿Qué decisión tomar? Ora, ríndete al Señor. Dale al Señor tu corazón, tu mente, ríndete. Pídele al Señor que gobierne tus pasos y la confusión se va a ir. La confusión se va a ir. Tercer frase que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una oración pidiendo por nuestras necesidades. La oración nos ayuda a descansar en que Dios es nuestro proveedor. Dios está interesado en suplir nuestras necesidades y por eso Jesús lo está incluyendo en el Padre Nuestro. Y luego sigue la siguiente frase: perdona nuestras deudas. Esto es una oración de limpieza. Perdona nuestras deudas. Entonces Jesús está enseñando con el Padre Nuestro que la oración es fundamental para mantener una vida plena en Él. ¿Qué pasa cuando no sacamos la basura de la casa? Sean honestos, ¿a alguien se le ha olvidado sacar la basura? ¿Verdad? Pasa el camión a las 7 de la mañana y no te despertaste. Me ha pasado. Eso de las 10, 11 de la noche, mi esposa, saca la basura, amor. No, temprano sí me levanto. Y que no me levanto. Y pasó el camión a las 7. ¿Verdad? Entonces tienes que poner una doble bolsa, ¿verdad? Por el olor. Y eso si bien te va, porque empiezan a salir cucarachas. O la pones afuera, ¿verdad? En un rinconcito y los gatos te la deshacen. Entonces hay un desastre cuando no sacas la basura. Entonces así es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no tenemos una oración donde incluimos el arrepentimiento diario, nuestras vidas van a comenzar a oler mal espiritualmente hablando. Y los que están a nuestro alrededor lo empiezan a ver. Enojo, ira, crítica, queja. Estamos viendo siempre el problema y no vemos la bondad de Dios. Estamos viendo nomás lo que nos falta y no lo que ya Dios nos ha dado. Entonces la oración trae esa plenitud de vida que todos necesitamos. Entonces, de acuerdo a nuestra vida de oración, va a estar nuestra vida espiritual. Si tú no tienes una vida de oración, tú no tienes una vida espiritual. Tú estás viviendo en la carne. Y Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo, pero para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, por eso vivimos en condenación y en opresión, porque no hay vida de oración. Porque no hay vida de oración. Es sencillo. Y cuando queremos orar, solamente oramos oraciones sin sentido, sin fe. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la convicción en nuestro corazón de acercarnos a nuestro Padre. A nuestro Padre. Amén. Siguiente frase: guárdanos de la tentación. Guárdanos de la tentación. Perdón, perdonamos a los que nos ofendieron. Primero, esta frase nos habla de una oración donde Dios está interesado en sanar nuestro dolor. Es una oración de liberación. Es una oración donde el Espíritu Santo nos está diciendo a través de Cristo: hey, yo incluyo la oración de perdonar a nuestros ofensores porque yo quiero sanar tu dolor. Yo quiero sanar tu corazón. Y líbranos de toda tentación y líbranos del mal. Oración de protección. Y termina el Padre Nuestro: porque tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Otra vez termina la oración rindiendo todo el reconocimiento al Señor como Dios de nuestras vidas. Entonces, si te fijas, son dos momentos, al inicio y al final, donde se rinde al Señor todo en adoración. Entonces, una vida de oración es una vida de rendición y de adoración. Una vida de oración es una vida de rendición. Cada vez que tú oras, tú estás rindiendo todo lo que hay en tu interior. Todo lo bueno, todo lo malo, lo rindes al Señor. Y Él se encarga de obrar en tu interior. Y sobre todo hay que entender esto de la oración.
La oración no solamente sirve para nuestra urgencia, para nuestro problema, para nuestra necesidad. No, la oración constante del creyente nos fortalece para el momento de la prueba. La oración en la vida de un discípulo de Jesús no es una oración como lo enseña la religión. La religión te enseña a buscar a Dios solamente cuando tienes la soga en el cuello. Eso es ser religioso. Pero cuando tú desarrollas una vida de oración constante, tú estás aprendiendo a ser discípulo de Jesús. Obviamente, tú vas a buscar a Dios en tu necesidad, pero cuando lo buscas en tu necesidad, es que ya has sido fortalecido en oración. La oración viene a ser como un banco, se puede decir. En el banco tú vas haciendo tus depósitos y cuando necesitas ese ahorro, tú vas y lo retiras en tu necesidad. Entonces tú y yo tenemos que ver la oración como un deleite, no como una carga. Desgraciadamente el servicio de oración es el menos asistido de la iglesia, lo cual está muy mal y no debemos de conformarnos. El servicio de oración debe de ser igual de importante que el servicio de domingo, igual de importante. Jesús dijo, velar y orar, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué batallamos para orar? Porque nuestra carne es débil, mientras que nuestro espíritu está dispuesto. Está dispuesto. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Está Dios enojado conmigo porque me cuesta dejar el pecado? ¿Está Dios enojado conmigo? Bueno, primeramente yo quisiera citar Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristar significa causar heridas o angustia. Entonces, quiere decir que cuando yo como cristiano peco ocasionalmente, hay una angustia y hay un sentimiento de tristeza. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Te sientes triste, te sientes angustiado porque sabes que la regaste. El Espíritu Santo comienza a poner convicción. Bueno, esa angustia que tú sientes, esa tristeza que sientes, lo siente el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que no está enojado, yo creo que está contristado. El Espíritu Santo está contristado. A Él le duele en su corazón cuando nosotros pecamos. Ahora, en este contexto de un padre que busca relacionarse con sus hijos, vamos a entender esta respuesta. Un padre, cuando un hijo falla, tiene un sentimiento de dolor. ¿Sabes por qué? Porque un padre sabe que la obediencia guarda a su hijo. Porque un padre desea lo mejor para su hijo. Entonces es un dolor de padre el que siente Dios cuando pecamos contra Él. Entonces por eso en el cristiano, en el discípulo de Jesús, debe de haber una urgencia de arrepentimiento. Debe de haber una urgencia de ir con el Padre, abrazar al Padre y decirle, Padre, he fallado, quiero que me perdones, por favor, perdóname, y volver a entablar esa relación profunda con Dios. O sea, no podemos ser discípulos de Jesús que amamos a Dios con todo nuestro corazón y postergar el volver a relacionarnos con nuestro Padre. Esto es una relación de amor, amados. No es una relación de obligación. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una relación donde el amor es el fundamento. Su amor se derramó en la cruz, derramando su sangre por nosotros, y en respuesta a ese amor yo me acerco en obediencia, en santidad. Ahora, yo quiero leer un verso
Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces este verso es todo lo contrario de Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos habla de un corazón angustiado, triste como padre cuando el hijo falla. Pero acá vemos a un Dios juez justo, airado contra el impío. Bueno, son dos versículos muy diferentes en dos contextos diferentes. Efesios 4:30 está dirigido a la iglesia. La iglesia, la que ha sido redimida por la sangre de Cristo, aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones, que siguen las enseñanzas de Jesús. Y Salmo 7:11 está dirigido a aquellas personas que han rechazado el sacrificio de Cristo, que están ignorando completamente el corazón de Dios en Cristo Jesús a través del Evangelio, y están diciendo: yo no quiero nada con Dios, yo me quedo con mi religión, yo me quedo con mi tradición, yo no le hago mal a nadie, yo creo en Dios a mi manera. Tú estás ignorando la santidad de Dios. Todas las personas que piensan así, el impío no es alguien creyente, no es alguien hijo de Dios, no es alguien que ha nacido de nuevo. Jesús lo explica con sus propias palabras. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces estas son personas que rechazan el sacrificio de Cristo, y al rechazar el sacrificio de Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Entonces di conmigo, iglesia, por eso es importante predicar de Jesús, para que todo mundo pueda experimentar la gracia redentora en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el sacrificio que Dios acepta en propiciación de nuestros pecados. Entonces, cuando Dios quiere salvar a un pecador, a un alma, lo va a hacer a través de Cristo, porque Cristo satisface la ira de Dios. Dice el libro de Romanos que Jesús es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Que Jesús recibió el golpe de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Si tú te habías preguntado por qué Jesús oraba en el huerto de Getsemaní de esta manera: Padre mío, pasa de mí esta copa, sino no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Si tú te habías preguntado que tal vez era por temor a la cruz, no es eso lo que Jesús estaba temiendo. La copa a la que se refería Jesús es la copa de la ira de Dios. Jesús no le estaba teniendo miedo al martirio, le estaba teniendo miedo a quedarse sin la presencia de Dios, a ser apartado, porque el pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Y al momento que cayó el pecado sobre Jesús, ¿qué dice Jesús en la cruz? Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir? Que el Padre se retiró de Cristo, porque el Padre Santo, Dios Santo, no puede estar donde hay pecado. Entonces Jesús cargó todos nuestros pecados, cargó la ira de Dios, para que nosotros pudiésemos recibir la gracia de Dios, la misericordia y el perdón. Entonces todo mundo puede ser libre del juicio y de la ira de Dios si viene a Cristo en arrepentimiento. Cristo Jesús es la reconciliación con el Padre. Cristo Jesús es la manera en la que Dios acepta a la humanidad otra vez, porque ya no ve a la humanidad en su pecado, ahora ve la sangre de su Hijo derramada sobre la humanidad, sobre todos aquellos que se arrepienten y siguen a Jesús. Amén. Y contestando la tercera pregunta: ¿cuál es el problema con la rebeldía? ¿Cuál es el problema con la rebeldía? El problema es que no se expone al mal. Este es el problema de la rebeldía, que nos expone al mal. Dice Proverbios 17:11: el rebelde no busca sino el mal. No busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él.
Salmo 68, verso 6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Miren lo bueno que es Dios, que Dios hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad. Dice: mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Cuál es el problema de la rebeldía? Bueno, es que la rebeldía, hablando en el contexto de ser rebeldes delante de Dios, es que la rebeldía me expone al mal. Cuando tú vas en la carretera y tú ves un señalamiento de 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, si tú pasas ese límite, tú te estás exponiendo al mal. Yo, como padre de hijos pequeños, yo he visto cómo mis hijos se han expuesto al mal por no obedecer mi instrucción. ¿Cuál es el problema de la rebeldía? Yo creo que para contestar esta pregunta tenemos que entender la importancia de la obediencia. La obediencia es todo el mensaje central del Evangelio. Porque la Biblia nos habla de Dios buscando al hombre por amor, para redimirlo, para levantarlo, para prosperarlo, para caminar con él. Y la Biblia, en todo su contexto, desde el principio hasta el fin, busca una respuesta a Dios. Y esta respuesta es la obediencia del hombre. La obediencia del hombre. Entonces, ¿cuál es el problema de la rebeldía? Es que me expone al mal. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu gran amor con el que nos has amado. Gracias, Dios. Señor, bendecimos tu nombre. Pedimos que nos des la gracia para acercarnos a ti en oración. Que tengamos una vida de oración fuerte, Señor, en ti. Que tengamos una vida de oración, Señor, apasionada. Señor, que podamos entender que cuando te fallamos, tu corazón se duele. Y nuestra visión de la vida sea ministrar tu corazón, ser hijos que alegran al Padre. Señor, perdónanos cuando hemos sido rebeldes a ti, cuando no hemos valorado la obediencia. Señor, pedimos que en el nombre de Jesús venga a nuestras vidas un anhelo por agradarte, por motivo del gran amor que has mostrado hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche.